Muy buenas noches a todos, muchas gracias por su asistencia de parte de la maestría en Derecho de la Empresa. Muchas gracias por estar con nosotros en este encuentro virtual con la profesora doctora Mónica Pizarro, quien es profesora del curso de Derecho Laboral en la maestría en Derecho de la Empresa con mención en Gestión Empresarial. Esta charla, este encuentro lo estamos teniendo en el marco de la admisión de la maestría en Derecho de la Empresa con mención en Gestión Empresarial. Mónica Pizarro nos acompaña, ella es jefa del área de Derecho Laboral del Estudio Checopar, asociado con Baker McKenzie, ya nos acompaña ya unos años en la maestría, y el día de hoy vamos a tener una ponencia sobre teletrabajo, trabajo remoto y desconexión digital. Estos temas que también trata en su curso, el curso que tiene en su cargo, que es Derecho Laboral Empresarial, en la maestría que ya les mencioné. Bueno, sobre todo agradecer a Mónica por estar hoy con nosotros y también a ustedes por estar un jueves en la noche en este encuentro virtual. Mónica, muchas gracias por estar con nosotros y nada, te cedo el espacio. Gracias, Abelardo. Buenas noches con todos. Muchas gracias por haberse dado un tiempo para acompañarnos el día de hoy. Como mencionó Abelardo, hoy día vamos a hablar sobre teletrabajo, trabajo remoto y desconexión digital, que creo que son dos temas, bueno, tres temas bastante actuales, además vinculados entre ellos, y que además eso nos va a permitir tratarlos en estos 45 minutos que tenemos para la sesión del día de hoy, ¿no? Yo he preparado una pequeña presentación para compartir con ustedes, ¿no? Sobre estos tres temas, pero igual espero que la sesión sea lo más interactiva posible, entonces si tienen alguna pregunta, comentario, en cualquier momento igual pueden interrumpir o mandar sus preguntas a través del chat y con el mayor de los gustos absolvemos las consultas o los escuchamos, ¿ok? Eh, bueno, antes de la pandemia, ¿no? Teníamos una regulación sobre teletrabajo, que es una norma que en realidad está vigente hasta el día de hoy, la ley 30036, que además tiene su reglamento, ¿no? Y que desde el año 2015, hace ya unos buenos 6 años, regula esta prestación de servicios a través de medios informáticos, de telecomunicaciones y análogos. Pero esta regulación del teletrabajo, si bien existe hace casi una década, ¿no? En realidad es una regulación que se ha usado muy poco en el Perú. El Ministerio de Trabajo, hacia inicios del año 2020, el año pasado, antes de que iniciáramos el confinamiento, ya había identificado que eh, el teletrabajo como modalidad de prestación de servicios no tenía el grado de utilización que se esperaba, ¿no? Y que de repente también existía en otros países por diversos factores, ¿no? Factores de resistencia al cambio por parte de las personas, problemas de conectividad, resistencia por parte de las empresas, pero también por cuestiones vinculadas a la rigidez de la norma, ¿no? La norma de teletrabajo, como vamos a ver hoy día, es una norma que en realidad es bastante pesada, incluye un montón de obligaciones que no necesariamente son relevantes o ni siquiera beneficiosas para el trabajador, y eso hacía que hubiese un cierto rechazo a esta modalidad de contratación laboral. De hecho, yo he visto bastantes casos anteriores a la pandemia en los que las empresas querían darle facilidades a sus trabajadores para que de repente un día a la semana, un par de días a la semana, trabajaran desde casa, ¿no? Y todos inventaban nombres de algo que no fuera teletrabajo, ¿no? No, esto es el programa de home office o el programa de horario flexible, ¿no? O cualquier otro nombre con tal de no llamarle teletrabajo y no tener que sujetarse
a esta regulación tan estricta, tan pesada, ¿no? Y en ese contexto estábamos, ¿no? Y había una intención por parte del gobierno de querer promover esta modalidad de prestación de servicios, empujada por el Ministerio de Trabajo y además por el Ministerio del Ambiente, ¿no? Que tenía interés en que se promoviese el teletrabajo como una forma de disminuir la cantidad de tiempo que las personas pasan movilizándose en la ciudad y ayudar a reducir la contaminación por el movimiento de los autos, ¿no? Hubo algunas comisiones que se desarrollaron en el Ministerio de Trabajo tratando este tema y se empezó a trabajar en un proyecto de ley para modificar esta regulación. Entonces, ¿en qué consiste esta regulación que yo les cuento? Que es bastante, ¿no? Pesada, complicada de cumplir, pero que en este momento en realidad sigue vigente, ¿no? En primer lugar, tenemos un teletrabajo que requiere el consentimiento de ambas partes, ¿no? La regulación exige que para pasar a una situación de teletrabajo, el trabajador preste su consentimiento, que además se haga un acuerdo por escrito y que ese acuerdo se registre en el Ministerio de Trabajo, y que esa situación de tener que hacer el acuerdo por escrito y registrarlo en el Ministerio de Trabajo no tiene que darse solamente cuando yo empiezo mi contrato y decido que vamos a hacer teletrabajo, sino incluso si a mitad de la relación laboral las partes decidimos hacer un cambio, también ese acuerdo de hacer un cambio tenemos que hacerlo por escrito y registrarlo en el ministerio, ¿no? Y se va poniendo peor. El contrato de teletrabajo además tiene un contenido mínimo, ¿no? Incluso el contenido del contrato está regulado por el reglamento, hay que poner información, o sea, hay que poner regulación en el contrato sobre cómo se van a utilizar los medios informáticos que se le brindan al trabajador, indicando expresamente quién es el que corre con el gasto de esos medios, o sea, si el trabajador va a usar su propia computadora o va a usar una computadora proporcionada por la empresa, cuáles van a ser las condiciones de trabajo, cuáles son las medidas de gestión y seguridad de la información que se van a adoptar para garantizar esa seguridad en el uso de medios informáticos. Fíjense que esta ley está bien enfocada en supuestamente proteger la seguridad de la información, que es un tema que en realidad al derecho laboral no debería importarle, ¿no? El derecho laboral está construido sobre la base del principio protector y está ahí para equiparar las disparidades entre trabajadores y empleadores y tener un contenido mínimo que permita un trabajo digno por parte de los empleados, ¿no? Pero todas estas regulaciones lo que hacen es eh, proteger la información de los empleadores, que es algo que en realidad, si el empleador lo quiere proteger, bacán, pero si no, en realidad el derecho del trabajo no debería imponerle obligaciones que, la empresa no desea asumir, ¿no? Además, tiene que colocarse la jornada de trabajo, el mecanismo de supervisión y reporte que se va a utilizar. Si es que hemos cambiado de trabajo normal a teletrabajo, hay que justificar en el contrato por qué se hace ese cambio. O sea, según la ley, no podemos decir simplemente porque hemos decidido que así nos gusta más, sino que hay que justificar por qué se hace el cambio y qué objetivo se persigue con esa modificación, ¿no? Y también si es que esta situación de teletrabajo va a ser permanente o va a durar solamente un tiempo. Además de estas obligaciones formales de contenido mínimo del contrato, hay unas obligaciones también de capacitación, ¿no? El teletrabajador tiene derecho en el marco de esta norma a recibir capacitación sobre los medios informáticos que está utilizando
y cada vez que utiliza un medio informático nuevo, o sea, le cambiamos la computadora o cambiamos el modelo de Windows que usa, la versión de Windows, tenemos que hacer una nueva capacitación, ¿no? Lo cual es un poco absurdo porque la mayoría de trabajadores que laboran utilizando medios informáticos, ya pues todo el mundo sabe pues usar su computadora y no necesariamente requieren una capacitación específica para utilizar estos medios, ¿no? En todo caso, si es que el empleador decide utilizar algún programa particular, ya el empleador verá en su mejor interés si necesita o no necesita capacitar a sus empleados, pero esta es una obligación que en realidad la ley tampoco tendría por qué contener, ¿no? También se exige una capacitación sobre la legislación vigente en materia de protección de datos personales, o sea, todas las personas que teletrabajan, sobre todo supuestamente deberían saber sobre protección de datos personales, propiedad intelectual y seguridad de la información. Y además, bueno, se reconocen obviamente algunos otros derechos como el derecho a la intimidad, la privacidad y la inviolabilidad de las comunicaciones, así como el derecho a la seguridad y salud en el trabajo en aquello que sea pertinente, ¿no? Como ven, una regulación en realidad complicada, ¿no? Y esta regulación no solamente es aplicable a las situaciones de teletrabajo completo, es decir, la persona que todo el tiempo teletrabaja, sino incluso también a las situaciones que la ley le llama de teletrabajo mixto, en las cuales la prestación puede hacerse alternativamente dentro y fuera del centro de trabajo. O sea, el que teletrabaja una vez a la semana, 2 veces a la semana, supuestamente ya debería contar con eso, debería tener su capacitación sobre propiedad intelectual, debería tener su capacitación sobre sistemas informáticos, debería tener su contrato escrito registrado en el Ministerio de Trabajo y además debería ser declarado en la planilla electrónica como teletrabajador. La regulación del teletrabajo también incluye una serie de disposiciones para regular la reversión, ¿no? ¿Cómo hacemos si las partes que hemos acordado que va a haber teletrabajo ya no queremos el teletrabajo, ¿no? Y entonces hay unas condiciones por las cuales el empleador puede unilateralmente dar por terminado el teletrabajo o también el trabajador puede solicitar que se deje sin efecto el teletrabajo. ¿Alguna pregunta hasta aquí o algún comentario? ¿No? Respecto de la situación de los equipos y los gastos en los que se incurra para realizar el teletrabajo, la norma es bastante estricta, señala que en principio, si bien los equipos pueden ser proporcionados por cualquiera de las partes, es el empleador el que debe cubrir el costo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el trabajador trabaja con su propia computadora, la empresa tendría que reembolsarle algún tipo de, o pagarle algún tipo de prestación equivalente al valor del uso de esa computadora durante el tiempo del teletrabajo y también los costos adicionales en los que se incurra por concepto, por ejemplo, de energía eléctrica, internet u otros costos en los que sea necesario asumir, ¿ya? Entonces, esta regulación así de complicada, específica, pesada, teníamos el 15 de marzo del año 2020, ¿no? Cuando nos enteramos que íbamos a pasar a un confinamiento, que además fue, creo, uno de los más estrictos del mundo, ¿no? Eh, y muchas empresas, ¿no? Que no estaban autorizadas a realizar actividades presenciales, comenzaron a preguntarse, ¿no? ¿Cómo podían hacer para continuar con sus actividades económicas? En ese momento, todavía el gobierno no había emitido ninguna disposición especial respecto a esta situación y lo que quedaba era la alternativa de recurrir a este teletrabajo, pero en una situación de emergencia,
en la que las empresas veían peligrar su situación de caja. Imagínense tener que cubrir gastos de electricidad, internet, comprar computadoras, ¿no? Porque los trabajadores supuestamente no pueden trabajar con su propia computadora según esta norma, o si lo hacen hay que reembolsar, hay que pagarles como una suerte de alquiler por eso, ¿no? ¿Qué pasa si el trabajador no consiente, ¿no? Porque este teletrabajo requiere la voluntariedad de ambas partes. ¿Cómo hago para registrar el contrato ante el Ministerio de Trabajo si el ministerio está cerrado, ¿no? Había toda una serie de complicaciones vinculadas a la aplicación del teletrabajo. Y entonces el gobierno, creo que en un acto de sensatez, aprobó unas normas especiales para una nueva modalidad de trabajo que en verdad es teletrabajo, pero con otra regulación. Y se llama trabajo remoto. Y eso es lo que tenemos hoy día, ¿no? Y que va a estar vigente durante todo el tiempo que dure la emergencia sanitaria, que por ahora está vigente hasta el 6 de septiembre del 2021, ¿no? Entonces todavía tenemos trabajo remoto para varios meses. El trabajo remoto es una modalidad de teletrabajo que es más laxa, ¿no? Menos regulada, con menos obligaciones para el empleador, menos costosa, más fácil de implementar, ¿no? Eh, entonces, para empezar, por ejemplo, el trabajo remoto no requiere consentimiento por parte del trabajador, puede ser impuesta por el empleador, eh, no requiere registrar un acuerdo escrito, no requiere un documento con contenido mínimo, no tiene que registrarse ese documento ante el Ministerio de Trabajo, y tampoco se exigen las mismas capacitaciones especiales que se exigían para el caso del trabajo remoto. Vamos a ver ahora cuáles son las diferencias. En primer lugar, ¿a quién le aplicamos el teletrabajo? Mónica, antes, Sí. justo dos preguntas, pero sobre el teletrabajo, ¿no? La primera era si las reglas descritas que se escribieron sobre el teletrabajo aplicaban para el Estado como empleador, o sea, también eran las mismas reglas. Y, claro, la otra pregunta es cómo se cuantifican los costos, ¿no? La de computador, internet, energía eléctrica. Sí, es un buen punto. Gracias por las preguntas. Sí aplicaban también al Estado, supuestamente, de acuerdo a lo previsto en la ley, el teletrabajo se podía aplicar también a los servidores públicos, ¿no? Pero la verdad que no tengo conocimiento de ninguna entidad pública que haya implementado un sistema de teletrabajo con la norma anterior, ¿no? De hecho, ahí hay una actitud un poco contradictoria por parte del Estado, ¿no? Porque si ustedes se ponen, o sea, se trasladan a enero o febrero del 2020, había esta intención por parte del Ministerio de Trabajo y del Ministerio del Ambiente de promover el teletrabajo porque era mejor para la vida de las personas, para que no hubiera tanto tráfico en la ciudad, etcétera, ¿no? Eh, pero vimos que cuando se implementó realmente el trabajo remoto, uno de los grandes problemas que se tuvo cuando se comenzó a abrir la economía fue que las entidades públicas empezaron a obligar a sus trabajadores a ir a trabajar, incluso aquellos que en verdad podrían haber permanecido haciendo trabajo remoto. No hay una suerte de presencialismo, creo, en muchas entidades públicas, que ya es un tema cultural y que si bien puede ser que la pandemia haya ayudado a disminuir, no sé si ese sea un impacto a largo plazo, ¿no? Con relación a cómo se determinan los costos, en realidad la ley lo que dice es que va a primar el acuerdo de partes, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que acá, como en todo en realidad en el derecho del trabajo, lo que va a primar es la razonabilidad, ¿no? Entonces, yo tampoco puedo decir, pues porque la norma dice que prima lo que dicen las partes, no voy a decir que el valor de uso de mi computadora vale un sol, ¿no? Y tampoco voy a decir que vale 5.000 soles, ¿no? Porque entonces ahí tengo una remuneración encubierta, ¿no? Entonces, sí es un acuerdo de partes, pero
tiene que ser razonable. Y la norma establece que si no hay acuerdo, entonces debería utilizarse un valor de mercado, ¿no? De hecho, yo no lo sé hacer porque yo soy abogada, pero creo que no es tan difícil calcular cuánta energía eléctrica, por ejemplo, consume un equipo de cómputo que tiene determinadas características y en función del costo de la energía eléctrica, que además es información pública, ¿no? Calcular cuánto va a gastar al mes una persona que trabaja 48 horas por semana utilizando una computadora, ¿no? Ese cálculo en verdad se puede hacer, por ejemplo, ¿no? Para el caso de la energía eléctrica. Para el caso del Internet, en verdad va a depender. Yo en algunos acuerdos de teletrabajo que he hecho en su momento, he colocado, por ejemplo, una disposición que decía que en la medida que el trabajador ya tiene en su casa internet de tarifa plana, la situación de teletrabajo no le genera un costo adicional que deba ser asumido por el empleador, ¿no? Y ahí había un costo cero. Pero la realidad de la pandemia ha golpeado mis cláusulas de ese tipo, ¿no? Porque todos hemos visto que en realidad muchas personas hemos tenido que contratar mejores servicios de Internet porque los servicios de Internet con los que teníamos antes en verdad no eran tan suficientes como para trabajar todo el tiempo, ¿no? Entonces es un poco relativo, en realidad va a depender del caso por caso, ¿no? Pero bueno, en resumen, acuerdo de partes razonable y si no hay acuerdo, valor de mercado. ¿Ya? Bueno, entonces pasando a volviendo con nuestra figura del trabajo remoto, ¿no? Les decía que esta es una figura más flexible, ¿no? Que se implementó a raíz de la emergencia sanitaria, ¿no? Y que en principio se puede aplicar a cualquier trabajador del ámbito tanto privado como público, e incluso a los practicantes, a las personas en formación laboral, también se les puede aplicar trabajo remoto. Es voluntario, o sea, es facultativo para la empresa, ¿no? La empresa, en las normas de COVID, ¿no? Las normas de la emergencia sanitaria prohíben realizar determinadas actividades económicas y reducen los aforos de otras actividades económicas. Entonces, pero hay otras actividades económicas que sí se pueden desarrollar, y entonces las empresas no tienen obligación de o mantener a sus trabajadores en trabajo remoto. Si ustedes tienen una empresa que es, por ejemplo, una empresa de telecomunicaciones, la empresa de telecomunicaciones ha estado autorizada para operar durante toda la pandemia. Nunca ha habido prohibición de que las empresas de telecomunicaciones trabajen, porque son un elemento necesario, ¿no? Igual los bancos, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero a pesar de eso, todos sabemos de que, no sé, el abogado de la empresa de telecomunicaciones, el contador, y muchos otros puestos de trabajo, ¿no? Igual que en los bancos o otro tipo de empresas que se puedan ustedes imaginar, son personas que en verdad pueden trabajar remoto, ¿no? Entonces ahí queda un poco a la potestad de la empresa, si es que la empresa decide que sus trabajadores realicen trabajo presencial o más bien opta por mantenerlos en trabajo remoto o en una situación mixta, porque hay también muchas empresas que han optado porque los trabajadores vayan a laborar solo algunos días a la semana, ¿no? Obviamente la prudencia recomienda que en la medida de lo posible la empresa mantenga, o sea, mientras se mantenga la epidemia, se mantenga la mayor parte del personal realizando trabajo remoto, ¿no? Porque finalmente lo contrario puede generar que yo tenga, por ejemplo, un brote de la epidemia dentro de mi centro de trabajo y eso va a perjudicar, o sea, si no me interesa la salud de mis trabajadores, por lo menos me puede interesar que eso va a perjudicar mis operaciones, porque mis trabajadores van a necesitar descanso médico y no van a poder trabajar, ¿no? Pero todo eso para comentar y hacer ver que pese a la, digamos, facilidad que ha dado la ley, igual esta modalidad de trabajo en realidad no es de carácter general obligatoria, o sea, no hay una norma que diga todo el que puede hacer teletrabajo tiene que trabajar, eso no existe, ¿ya?
Sí es obligatorio el teletrabajo para personas que están en situación de riesgo, ¿no? Todas las personas estas con comorbilidades, los mayores de 65 años, personas que tienen hipertensión arterial no controlada, ciertos tipos de diabetes, enfermedades cardiovasculares, obesidad mórbida, cáncer y otros estados de inmunosupresión, ¿no? Toda esa gente que no puede hacer trabajo presencial, bueno, ahora ya se puede con autorización del médico ocupacional y llenando unos formularios, ¿no? Pero que en principio tienen restringido el trabajo presencial, obligatoriamente hay que darles teletrabajo. Y si no se puede darles teletrabajo por la naturaleza de sus funciones, entonces tienen derecho a licencia con goce de haber compensable, ¿no? Asimismo, las trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia también tienen derecho al teletrabajo, ¿no? Esas personas no pueden trabajar de manera presencial, e igual ocurre con los trabajadores con discapacidad. Asimismo, la ley precisa que por si acaso no se puede implementar el teletrabajo, el trabajo remoto para los trabajadores que se encuentren gozando de descanso médico, ¿no? Sea que sea enfermedad común o por COVID-19. Y aquí, bueno, yo tengo, creo que esto tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque en principio hay descansos médicos y hay descansos médicos, ¿no? Entonces, no sé, si de repente hay alguna persona que tiene un problema por el que no puede caminar mucho, supongamos que se ha lesionado el pie, ¿no? O algo así, en principio va a permanecer en su domicilio y yo a priori no me parecería terrible que esa persona pudiera teletrabajar en lugar de estar en descanso médico, ¿no? O trabajar de manera remota, ¿no? Pero la norma en realidad es estricta y considera que ninguna persona que tenga descanso médico debería, por ningún tipo de enfermedad, debería teletrabajar. En todo caso, ¿no? Y es algo que en realidad los médicos no hacen, ¿no? Pero en todo caso, una persona que tiene una situación médica que le impide trabajar normalmente, pero que está en aptitud de trabajar de manera remota, por una situación como la que yo les he comentado, ¿no? O sea, no sé, tengo un esguince y no puedo caminar, ¿no? Pero puedo trabajar en mi casa. Debería, más que un descanso médico, debería tener una orden de su médico tratante de trabajo con restricciones, ¿no? Entonces, eso más bien sería lo que tendríamos que buscar por parte de los médicos tratantes en ese tipo de casos, ¿ya? Las normas sobre el trabajo remoto sí establecieron algunas, eh, algunos derechos, pues, ¿no? Y previsiones en favor de los trabajadores. No es que sea una norma, digamos, totalmente laxa y totalmente flexible, ¿no? Por ejemplo, se establece que no se debe afectar la naturaleza del vínculo laboral, la remuneración ni las condiciones económicas, ¿no? O sea, en principio la persona que hace trabajo remoto debe ganar igual, ¿no? Se puede hacer, como en cualquier relación laboral, un acuerdo de reducción de remuneraciones, pero ya es un acuerdo distinto de la obligación del teletrabajo, del trabajo remoto. No es necesario suscribir como un convenio, les dije, como les mencioné, pero sí se necesita igual enviarle una comunicación al trabajador. Esa comunicación puede ser un WhatsApp, puede ser un mail, puede ser una carta, puede ser lo que ustedes quieran, siempre y cuando quede constancia de que se le ha enviado la comunicación. Eh, y debe incluir un contenido mínimo que en verdad es muy chiquito, ¿no? Que es la duración del teletrabajo, del trabajo remoto, que ya se ha ido prorrogando varias veces, cómo se va a hacer el teletrabajo, con qué herramientas, oye, usa tu computadora, no, usa la computadora que yo te proporcioné, ¿no? ¿Quién es el que va a proveer esas herramientas? Y unas recomendaciones básicas en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Además, se debe incluir una mención a la persona de la empresa a la que yo le tengo que comunicar si es que tengo un problema de seguridad o de salud, ¿no?
por ejemplo, temas vinculados a riesgos psicosociales, ¿no? Las personas que durante el tiempo de trabajo remoto han estado muy estresadas, ¿no? O han caído de repente en situaciones de ansiedad, ¿no? Esos son problemas propios de la situación que estamos viviendo y que deberían también reportarse al centro de trabajo. Entonces, en esa comunicación que le mandamos a los trabajadores, tenemos que incluir a quién se le va a reportar ese tipo de cosas, ¿ya? Eh, ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre el trabajo remoto? Y había, bueno, había guardado una pregunta que habían hecho, pero me parecía también interesante plantearlo acá, que era qué es lo que pasaba con los accidentes y enfermedades profesionales en caso del teletrabajo. Y en todo caso, cómo se vería ahora en el trabajo remoto. Si la Sí, eso. responsabilidad siempre sería del empleador, por ejemplo, un cortocircuito por sobrecarga de equipos en casa que electrocute al trabajador y requiere de atención médica. Es un ejemplo que coloca, pero podemos. Sí, pues es un ejemplo bien interesante, ¿no? Porque la regla general es que en principio el empleador es responsable de la seguridad y la salud del trabajador durante la prestación del servicio. Generalmente, respecto de las enfermedades y los accidentes que surgen durante el teletrabajo, es bastante difícil, o del trabajo remoto, es bastante difícil establecer el nexo causal, ¿no? O sea, si yo estoy en mi casa y me resbalo en el pasadizo, nadie va, porque sea hora de trabajo, a la hora que me resbalé, no vamos a decir que es un accidente de trabajo. Entonces, en general, digamos, la posibilidad o la probabilidad de sufrir una enfermedad profesional o un accidente profesional disminuyen, ¿no? Eh, pero me parece bien interesante el caso que plantean, ¿no? Ese caso sí me parece claramente que es una situación en la cual hay un accidente de trabajo porque la sobrecarga eléctrica ha provenido de un equipo con el que yo estoy trabajando, ¿no? Sin embargo, no hay regulación sobre esa situación. Inclusive el proyecto de ley que ha sido aprobado por el Congreso sobre esta materia eh, creo que no contiene una regulación tan específica. Bueno, el proyecto de ley igual requiere un reglamento que seguramente tocará este tema de manera mejor, ¿no? Eh, yo tendería a decir que si vamos a un juez, si bien el juez va a tender a proteger al trabajador, sí, no creo que sería tan exigente con el empleador en la medida que esta situación ha estado fuera de su control, ¿no? Yo creo que es exagerado pedirle al empleador que haga, por ejemplo, una revisión del el estado de los cables o de las conexiones eléctricas en la vivienda del trabajador, me parece que sería una obligación exagerada, ¿no? Y el empleador no puede ser responsable de algo que no está bajo su control. Entonces, si el empleador no puede controlar esas conexiones eléctricas, no se le puede responsabilizar del accidente que se genere como consecuencia del deficiente mantenimiento, ¿no? En otros sistemas legales, a pesar de que a mí me parece que es exagerado, ¿no? Les cuento que, por ejemplo, en Colombia, sí es obligatorio que el empleador realice una visita a la vivienda o al lugar en el que la persona realiza teletrabajo. No ahora durante la epidemia, pero en la regulación normal de teletrabajo. Bueno, supongo yo que en esa visita el empleador tendrá que determinar si el lugar es idóneo o no idóneo para la prestación del servicio y remediar los riesgos que eventualmente, los riesgos de seguridad que eventualmente se pueden identificar, que pueden incluir, por ejemplo, riesgos eléctricos, ¿no? Salvo que el trabajador le niegue el acceso a su domicilio, que también es derecho del trabajador, decir que no quiere que el empleador entre en su casa, ¿no? Pero hay eso para, digamos, comentar que sí hay legislaciones que incluyen esta obligación, ¿no? En el Perú, me parece que en la medida que no hay obligación legal,
no se podría responsabilizar al empleador del accidente, o no se debería, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. Por el momento, no. ¿No? Bueno, nos ha ganado un poco la hora. Yo en verdad metí este tema de desconexión digital porque pensé que nos iba a quedar corto y nos iba a sobrar tiempo. Pero ya, rapidito. Sobre la desconexión digital, que es un derecho nuevo que existe desde el año pasado y que el reglamento en realidad es un reglamento que tenemos hace poquitos meses, ¿no? Está vinculado con el trabajo remoto porque ha nacido a partir de esta constatación de que las personas que trabajamos en casa en realidad trabajamos más, ¿no? O más horas, porque uno no tiene esa frontera entre la casa y el trabajo y entonces no te desconectas, ¿no? Entonces la idea es generar este derecho que no es una creación peruana, es un derecho que existe ya hace muchos años en otras legislaciones, y es el derecho a desconectarte de estos medios informáticos. Ahora, si bien es un derecho que surge para los teletrabajadores, aplica para todos. O sea, el que trabaja en la oficina y después se va a su casa, también tiene derecho a desconectarse y a no tener que estar todo el tiempo, ¿no? Mirando el celular, viendo si es que hay alguna novedad en la oficina, ¿no? El derecho de desconexión implica que durante este periodo de desconexión no se van a poder exigir a los trabajadores realizar tareas, responder comunicaciones o realizar coordinaciones de tipo laboral, salvo que se haya acordado realizar horas extra, porque yo puedo hacer, así como hago horas extra en mi oficina, también puedo hacer horas extra de manera remota o teletrabajando o haciendo trabajo remoto, ¿no? La empresa sí puede igual mandar comunicaciones, ¿no? Seguramente ustedes han visto que muchas empresas han agregado a su firma una línea que dice, si recibes este mensaje en tu tiempo de desconexión, no necesitas responderlo hasta que empiece tu jornada el día siguiente, ¿no? Entonces, la gente que está trabajando a esas horas puede enviar los mensajes, eso no está prohibido. Hay legislaciones que sí lo prohíben, me parece que fue la legislación alemana, ¿no? La que inicialmente prohibió incluso enviar correos al trabajador, pero en el Perú no está prohibido. Lo único que no se puede pedir es que el trabajador responda, ¿no? ¿Cuánto es ese tiempo de desconexión digital? Varía. En el caso de los trabajadores ordinarios son los que cumplen una jornada, ¿ya? Que trabajan, no sé, de 9 a 6 o de 9 a 7 o el horario que ustedes quieran, ¿ya? Entonces, para un trabajador ordinario, el derecho de desconexión empieza cuando acaba su jornada. Si tú estuvieras trabajando de manera presencial, a la hora que te paras y te vas a tu casa, empieza tu derecho a la desconexión. En el caso de las personas que trabajan remoto, llega la hora del término de la jornada empieza el derecho a la desconexión. Y obviamente también hay derecho a la desconexión durante los días de descanso semanal, que normalmente es el fin de semana, los días feriados y los días de vacaciones, ¿no? Salvo que, como ya mencioné, hayan acordado que se va a realizar trabajo en sobretiempo que tendrá que ser compensado o con descanso o con dinero, como siempre ocurre con el trabajo en sobretiempo. Luego tenemos los trabajadores que no son los ordinarios, sino que son los no sujetos a la jornada máxima, los no sujetos a fiscalización inmediata, aquellos que no tienen un horario, ¿no? Por ejemplo, los gerentes, en tiempos normales, los vendedores. Hoy en día mucha gente que está haciendo trabajo remoto no tiene un control del tiempo, la empresa no sabe en qué momento está haciendo la tarea con el hijo, en qué momento está trabajando, en qué momento está cocinando el almuerzo, ¿no? Ahí está esta situación borrosa, ¿no? Entre la jornada de trabajo y el tiempo dedicado a las labores del hogar, ¿no? Entonces, para toda esa gente, lo que se ha establecido es que tiene que haber un periodo mínimo de desconexión de 12 horas, ¿no? Entonces, si yo acabo de trabajar a las 10 de la noche, no me tengo que conectar hasta las 10 de la mañana del día siguiente, supuestamente como mínimo, ¿no?
Ese es el derecho a la desconexión de estas personas. Complicado, ¿no? Complicado de aplicar, sobre todo en empresas para efectos del personal de dirección. No sé, o sea, el gerente general supuestamente también tiene la obligación de tener 12 horas de descanso, ¿no? Y bueno, pues, o sea, el gerente general que está conduciendo la empresa, que se preocupa por el resultado del negocio, ¿no? Al final creo que nadie podría decir que esa persona está siendo obligada a trabajar más de lo que debe, ¿no? Parece un poco exagerado preocuparse porque exista el derecho a la desconexión de esas 12 horas en ese caso, ¿no? Y además, este derecho de 12 horas no se puede partir, ¿no? Y eso me parece un poco preocupante porque he visto bastantes casos de personas, sobre todo que hoy en día están en casa con niños o de repente cuidando adultos, también mayores, ¿no? Que de repente trabajan partidos, ¿no? Entonces trabajan muy temprano, luego se dedican a las cosas de la casa y empiezan a trabajar en la tarde otra vez, ¿no? Con lo cual no hay un periodo de 12 horas continuas en las que no estén trabajando. Creo que la norma no se ha puesto en ese escenario y que eso es un problema, ¿no? Como les mencioné, hay un proyecto de ley que ya ha sido aprobado por el Congreso de la República para regular el teletrabajo otra vez de manera ya permanente, porque el trabajo remoto ahorita se nos acaba, ¿no? Eh, y que si bien igual es un poco rígido, como el teletrabajo antiguo, no llega a serlo tanto, ¿no? Eh, y esperamos, pues, ¿no? Ojalá que si esta norma se aprueba, el reglamento que eventualmente tenga que emitir el Ministerio de Trabajo tome en cuenta también estas situaciones con relación a la desconexión digital, ¿no? Al final creo que a veces le hacemos con estas normas excesivamente protectoras más daño a los trabajadores que vienen, ¿no? No sé si alguien tenga alguna pregunta sobre el trabajo, sobre la desconexión digital, ¿no? Bueno, yo les agradezco entonces por su tiempo, por habernos acompañado nuevamente esta tarde. Espero que haya sido entretenido y útil para ustedes. Eh, y muchas gracias a la maestría también por la invitación para compartir esta sesión. Hasta luego. Gracias, muchas gracias, Mónica, de hecho, por acompañarnos. Muchas gracias también a todos por acompañarnos esta noche. Como les mencionaba, hemos realizado este pequeño encuentro virtual justamente en el marco del proceso de admisión de la maestría en Derecho de la Empresa, Convención en Gestión Empresarial. Pueden revisar nuestras redes sociales, la página de la universidad, de la escuela de posgrado y de la maestría, si quieren tener mayor información sobre nosotros, sobre el proceso de admisión, el cual está abierto hasta el 1 de julio. Bueno, nada, muchas gracias nuevamente, Mónica, por estar con nosotros. Muchas gracias a todos y nos vemos en otro encuentro. Hasta luego. Hasta luego.